Nuestra comunicación se titula ¿Qué tiene de archivística la digitalizadora de la memoria colectiva? Este es un proyecto que comienza hace 3 años y medio y hemos considerado que es el momento idóneo de hacer balance y averiguar si realmente tiene de archivística este proyecto. Vamos a organizar nuestra presentación siguiendo este guión. Primero os vamos a explicar qué es la digitalizadora de la memoria colectiva, en qué consiste este proyecto. Y luego vamos a tratar de responder a estas preguntas de qué tiene de archivística en las acepciones de archivos que conocemos, de contenido, continente, institución y sistema. Y finalmente terminaremos con un par de reflexiones. Como cuando se cultiva algo, primero lo que hay que hacer es preparar la tierra y esta preparación, este momento previo, fue la jornada que celebramos en 2017 organizada por la Asociación de Archiveros de Andalucía, que se titulaba Archivos Creativos. Fue un momento de encuentro entre el sector audiovisual, profesionales de la creación audiovisual y archiveros, archiveras que conservamos en nuestros archivos documentos audiovisuales. Ahí surgen conversaciones y fue un lugar en el que tomamos conciencia de determinada problemática. Pero realmente la semilla, quien la planta en esta tierra ya preparada, se llama Adrián Collado. Él es una persona muy vinculada al movimiento de objeción de conciencia, activista, y llega un día a casa de Óscar Clemente, otro miembro de la digitalizadora, con un tupperware enorme lleno de cintas, que estáis viendo ahí. Entonces ya el problema estaba aquí. Y el riego que produce que la planta finalmente crezca es el tiempo que tuvimos libre durante la época de confinamiento. ¿Quiénes somos? Pues un grupo de personas de perfiles muy diversos, del sector de tecnología de la información, del audiovisual, archiveros. Bueno, no, archiveros no tenemos ninguno. Archiveras y antropólogos, personas conocedores de las técnicas de participación ciudadana y colectivos sociales. Funcionamos en modo de red con una gradación en el nivel de vinculación entre los miembros. Hay un grupo motor, este grupo motor inicial, en el que participamos la Asociación de Archiveros de Andalucía, Intermedia Producciones, una cooperativa audiovisual. Tenemos aquí a 3 personas de la digitalizadora. Uno de ellos es Andrés, nuestro cámara, genial cámara, que nos está siguiendo durante toda la jornada. Azahara y Esther son 2 archiveras. Entonces, con diferente nivel de implicación. Y la tercera entidad que os decía es GEA Producciones. Y entonces funcionamos en red. La mayor parte del trabajo es trabajo voluntario, pero también hay trabajo remunerado. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues todas estas cintas que veis y bobinas en soportes analógicos que se producen por parte de los colectivos sociales entre los años 70 y el 2000, en que aparecen los soportes digitales y se generaliza el uso de dispositivos domésticos. Estas cintas ahora mismo tienen un problema de obsolescencia, tanto de los soportes, de los formatos, de los dispositivos en los que se pueden visionar e incluso también del conocimiento de cómo funcionan y se pueden reparar esos dispositivos. Y tenemos una demanda. La demanda es la de los colectivos sociales que atesoran estas cintas sin poder acceder a su contenido, pero que tienen interés por recuperar esta memoria, pero no saben cómo. ¿Qué es lo que proponemos? Pues una metodología que implica la colaboración. ¿Por qué? Porque una parte sola no puede hacerlo.
seguro que la mayoría de vosotros en vuestros archivos tenéis documentos audiovisuales y sabéis la complicación que genera abordar un proyecto de digitalización y descripción de los documentos audiovisuales. Por tanto, es necesario que entre en juego y haya una colaboración entre los profesionales que podemos guiar y acompañar a los colectivos sociales a lograr recuperar sus colecciones. Esta es la metodología que hemos seguido con 6 pasos que ahora os paso a contar. En primer lugar, la fase de espigado. ¿Qué significa esto? Hacemos poco apelando al documental de Agnès Varda, de las espigadoras, y esta idea de darle valor a lo que, bueno, aparentemente se descarta porque no tiene utilidad, ¿no? Entonces, no sabemos, no hay un inventario del material audiovisual que tienen los colectivos sociales. Eso no existe. Entonces, ¿cómo llegar a los materiales? Pues a través de los propios colectivos y de personas que les llamamos espigadoras, que hacen esta labor de localizar y de ponernos en contacto con los coleccionistas. El siguiente paso, digitalizar. Por una parte, tenemos una estación digitalizadora en la que ya hemos conseguido poder digitalizar la mayoría de los formatos. También contamos con empresas muy especializadas, por ejemplo, la empresa 8 y Pico en Madrid, que nos digitalizan los Super 8, por ejemplo, porque requieren materiales que tengan una especial patología y no podamos hacerlo nosotros mismos. Esta estación digitalizadora ha sido objeto de donaciones de diferentes instituciones y particulares y bueno, insisto en la idea de la colaboración como parte pivote fundamental de este proyecto. La descripción se realiza como cualquier archivero puede soñar, que es con los protagonistas de los documentos o los testigos, con lo cual es maravilloso poder contar con toda esta carga de contexto y luego se realiza una tarea de normalización de este trabajo con los colectivos, ¿no? Nos pilló la pandemia y todo lo que habíamos pensado de desarrollar sesiones con los colectivos, pues esto era imposible. Entonces tuvimos que improvisar e inventarnos este cacharro que le llamamos la tablet matón, que consistía en que en una tablet se cargan imágenes y vídeos y se activa la propia cámara y el audio de la tablet, de modo que la persona está viendo y a la vez le está quedando grabado su testimonio. Un lugar fundamental de este trabajo fue la peluquería, donde en el barrio de San Diego funcionó estupendamente, un lugar donde uno está un rato tranquilamente y puede hacer esto. Los grupos de WhatsApp que se van creando, donde se envía una foto y ya todos los demás van diciendo esto fue aquí, esto fue allí, y todo ese material lo utilizamos para las descripciones. Y luego una fase que le llamamos enriquecer. Enriquecer las colecciones significa generar nuevos documentos audiovisuales en el que se dialogan los documentos recuperados con la realidad actual y los protagonistas. Os pongo Hay que esperarse. Sí, es un vídeo de un minutito para que veáis un ejemplo de... Ahora ya ha empezado. Vivir las vías del tren era igual que hoy vivir lo de las S30. Aquí cuando había ruido, cuando pasaba un tren. Todo esto eran casitas medio fabricadas, medio hechas. Esto sonaba todo. Nosotros aprendimos a vivir con ella. Era una cosa más del barrio, igual que si pasa ahora un avión cerca, ¿no? Pues nosotros venía el tren y lo tenías que escuchar sí o sí. Mis amigas venían y decían, no he dormido, escuchar de las 5, de las 4. Yo no escuchaba el tren, yo no lo escuchaba. Se emplea mucho la técnica de la refotografía
como este vínculo entre las personas y su pasado, ¿no? Y todo esto tiene que revertir, no tiene sentido digitalizar para que vuelva a quedarse en un servidor sin acceso a nadie. La idea es que se pueda disfrutar, que se pueda difundir, primero en el territorio. En este caso es un trabajo que se hizo en un barrio de Sevilla, el barrio de San Diego, y lo primero que se hace es devolverlo a la ciudadanía a través de la página web, donde se muestra una selección de lo que se va recuperando de cada colección. El paso siguiente, por supuesto, conservar estos documentos digitalizados. Los conservamos en un sistema de información que se llama Atom, que después ampliamente hablará Mercedes de él, y lo combinamos con los objetos digitales. Están en Internet Archive. Es una plataforma de una fundación americana que bueno, coincide más con nuestros principios que, por ejemplo, haberlo puesto en YouTube. Aquí es donde están los mismos colecciones fantásticas de museos, de bibliotecas europeas, americanas, como los sin techos digitales. Es un lugar donde es posible crear tu propia colección y te aseguran unos niveles de preservación a largo plazo bastante interesantes. Bueno, y pasamos ya a la pregunta, ¿qué tiene de archivística la digitalizadora de la memoria colectiva? Nos estamos refiriendo a archivística como el adjetivo que significa perteneciente o relativo a los archivos, y como tal, archivos tiene su acepción de contenido. En la digitalizadora hemos creado un archivo. Este archivo está compuesto por todas las colecciones con las que se van trabajando de los colectivos sociales, y el tipo de documento primordial en el archivo es el documento audiovisual. No obstante, a veces hay otros tipos de documentos porque por contexto interesa también integrarlos. Como continente no tenemos edificios, pero sí tenemos un espacio cedido por el Ayuntamiento de Sevilla, donde tenemos la estación digitalizadora y un espacio para servicios comunes, para reuniones y tal. Las colecciones las tenemos en servidores, ya habéis visto, en Internet Archive. ¿Somos una institución? No, no somos una institución. No tenemos ni CIF. Esta posibilidad, de momento es que no lo hemos visto necesario. Es algo que nos planteamos recurrentemente, pero de momento, utilizando estos tres pilares que os comentaba de Asociación de Archivos de Andalucía, Intermedia Producciones A21, cada uno tiene una entidad jurídica diferente, lo cual nos permite bueno, pues poder acceder a diferentes opciones, tanto de colaboración como de financiación. Es un archivo privado, no es una institución, pero es un archivo privado con un objeto social muy claro, que es el digitalizar y acompañar en su recuperación a los colectivos sociales para digitalizar y difundir sus colecciones audiovisuales. No tenemos una estructura fija y funcionamos por proyectos. En cada proyecto pues, se adhieren las personas que en ese momento están disponibles, les interesa y sus perfiles son los adecuados. Y finalmente, en la sección de sistema de archivos, bueno, pues contamos con personas cualificadas, personas voluntarias, con mucho interés, con mucha energía. Contamos con procedimientos que hemos ido redactando y además haciendo versiones accesibles y comprensibles por parte de la ciudadanía, que son los que tienen que utilizarla para, por ejemplo, hacer el inventario de su colección. Y contamos con un sistema de información compuesto por varias herramientas tecnológicas. La página web que os enseñaba antes, Atom y Internet Archive. Bueno, y ya dejo paso a Mercedes, que nos va a explicar sobre Atom todo, porque ella lo sabe todo de Atom. Bueno, todo no. No, pues
como yo no sé lo que sabéis de Atom unos y otros, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que a mí me parece que es interesante. Entonces, Atom es un software promovido por el Consejo Internacional de Archivos allá por el año 2007. La idea por la que se creó Atom, por la que crearon Atom, es porque el Consejo Internacional de Archivos tenía mucho interés en que existiese un software que aglutinara todas las normas de descripción archivística que hasta ese momento, pues todas las normas que en ese momento estaban. Ahora mismo que eran la ISAD, la ISAR y las que todas sabéis. Ahora ya estamos cambiando de modelo, pero en ese momento lo que se pretendía era que los archiveros en general y en el mundo pues empezaran a utilizar sistemas en los que existiese, en que todas estas normas estuvieran integradas. Lo hicieron, de hecho, la primera versión se llamó ICA Atom, porque estaba promovida por el Consejo Internacional de Archivos. Y este software lo desarrolló una empresa canadiense que se llama Artefactual System, me parece. Con el tiempo, el Consejo Internacional de Archivos pues un poco se echó a un lado en el proyecto, pero la empresa siguió. En mi caso, yo conocí Atom en el 2010, que fue cuando pusieron la primera versión beta ya en libre para que la pudiese instalar, en teoría ya funcionando correctamente, para que se la pudiese instalar cualquier sistema de archivo. Desde entonces, pues hemos pasado por el ICA Atom, luego hemos pasado por el Atom, que ya lo ha seguido manteniendo la empresa canadiense, y el interés y la comunidad que ha surgido en torno al uso de Atom pues ha crecido en estos años de una manera grandísima. Al principio eran muy pocos archivos los que, bueno, hay un archivo muy grande que son los archivos canadienses que sí están sosteniendo en Atom su sistema, pero en España empezó el Ateneo de Madrid y me parece que yo fui la segunda que lo instalé. Era una versión un poquito más rudimentaria que la que tenemos ahora, pero a lo largo del tiempo ha ido mejorando. Bueno, pues cuando a mí me llamaron cuando ya me puse en contacto aquí con mis amigas de la digitalizadora, pues entonces, y me contaron lo que os acaba de contar Isabel, y lo vi, yo dije, hombre, por un lado tenemos un archivo que puede estar formado por colecciones que ya existen y están perfectamente establecidas, pero por otro lado está todo el trabajo que se hace alrededor de esa colección y luego todas las colecciones que se crean de una manera un poquito más artificial. Entonces, el planteamiento que nos hicimos es, nos hace falta un sistema de información donde podamos ir subiendo, donde podamos ir reflejando toda esa información que vamos adquiriendo de primera mano. Y qué mejor para eso que un sistema de descripción archivística. Y el que teníamos más a la mano pues era Atom, porque lo conocíamos. Y porque además es software libre y solamente nos hacía falta buscarnos un colega o dos que nos echaran una mano en el proceso de decir, venga, que esto lo vamos a hacer a base de militancia de base, así es que ¿quién nos instala un Atom para que nosotros podamos empezar? Y desde la Asociación de Archiveros pues le dieron una solución. Ya vista esta pantalla, pasamos a la siguiente. Esta sería la entrada al Atom de la digitalizadora y ese es el enlace. Nosotros, como no sé si lo veis bien, pero esta es la pantalla de entrada. Entonces, en la parte superior, en el selecciona, nosotros podemos ver todos los elementos que podemos consultar directamente dentro de Atom. El planteamiento es que nosotros podemos realizar desde Atom una descripción de varias entidades que son muy importantes a la hora de realizar una descripción archivística. Podemos realizar la descripción del documento y la descripción del documento en un planteamiento multinivel, es decir, tanto a nivel de fondo como puede ser a cualquier tipo de agrupación, como a nivel ya de lo que es el documento en sí. Pero también podemos hacer una descripción que sería, por ejemplo, esta relación que veis aquí, que es de agentes, es decir, de la entidad agente. Por ejemplo, el agente de la digitalizadora. Es decir, nosotros
realmente la idea es, se crea la digitalizadora y lo primero que creamos es una entidad que tendrá o no tendrá una estructura legal, pero sí es verdad que existimos. Y desde el principio empezamos a plantear qué es lo que vamos a hacer. La idea es que en esta ficha descriptiva que sigue la norma ISAAR y que la podemos exportar al formato codificado en EAC, como se lee en la parte derecha arriba, pues nosotros empezamos a utilizarlo, empezamos desde el principio a utilizar Atom para meter la información que tenemos. También desde que empezamos a trabajar con las colecciones, pues hemos creado un archivo. Otra de las normas que se recogen en Atom es precisamente la descripción del agente, el archivo de la digitalizadora, con el contenido regulado por la norma ISDF. Sí, ¿no? Y también Atom permite, también recoge la norma de funciones. En este caso, que también nosotros la vamos rellenando a medida que vamos haciendo cosas. Cuando nos hemos puesto a hacer esta presentación, hemos visto que ya para la función que desarrollamos de organización de archivos fotográficos, la cantidad de agentes relacionados, que es lo que se ve para abajo, que me parece que se ve fatal, ¿no? Pues son una serie de colecciones pues ya amplia. Podemos también, hemos pasado por los agentes, por las funciones y ahora llegamos a los documentos. En la parte izquierda de la pantalla veis que de toda la información que hemos ido introduciendo podemos navegar por esta información a partir de distintas facetas. Es decir, podemos ver de los documentos que están aquí qué parte pertenecen a cada colección, quiénes son los productores, cuáles son las personas, los lugares o las materias relacionadas. Los documentos al final se organizan y los podemos ver y podemos incluso, navegando por ellos, llegar a ver su contenido ya organizado en las colecciones. Una colección que acabamos de trabajar ahora mismo, porque la acabamos de terminar, es la colección del colectivo de cine Polans. La colección del colectivo de cine Polans pues son una serie de materiales audiovisuales muy interesantes que al final han devuelto a la vida pues una serie de vídeos que realizaron unos señores en Madrid en los años 70, el colectivo Polans, y que llevaban muchísimos años dormidos, descansando tampoco en la casa de uno de los pertenecientes al colectivo. Bueno, pues hay anécdotas en este proceso que son muy interesantes. Por ejemplo, este sería el agente, ¿no? También hemos hecho su ficha del agente, pero lo que os decía que era muy interesante es que en el momento que lo hemos digitalizado, que lo hemos subido al sistema y que puede ser consultable, pues nos hemos encontrado con cosas tan interesantes como que hay un vídeo que se llama, que se ve fatal, que se ve la vaguada es nuestra, resulta que es un vídeo que se hace en Madrid, en el centro comercial que se llama Hoy la Vaguada, que es enorme y es magnífico, pues son los vecinos cuando en los años 70 se manifiestan y este colectivo pues hace grabaciones sobre esa zona diciendo que eso no tenía que ser construido. Al final se construyó el centro comercial, pero consiguieron parar todo lo que era la construcción de bloques que iba en ese momento. También tenemos otro muy interesante que va de un tema de murales, y resulta que al ponerlo en consulta pública pues nos hemos encontrado que un señor ha dicho que él se conoce quién es el autor de los murales. Es decir, todo al final nos va generando una cantidad de información que cada vez nos va haciendo pensar más, que ha sido interesante el elegir un sistema de información. O sea, nos hemos dado cuenta de las posibilidades que un sistema de información archivístico, o sea, un sistema de descripción archivística que recoja las distintas entidades que son necesarias para describir de una manera adecuada tanto el documento como su contexto, son unas herramientas interesantísimas para este tipo de proyectos.
el agente colectivo de Cinepolas, que al final esta gente nos tiene que contar su historia y nosotros la reflejamos. Es un agente, pues vuelve a ser una ficha ISA. O el agente 8 y pico, que es la empresa que se dedica a la digitalización de cine. Lo que os decía antes Isabel, es decir, la idea es que para lo que es empezar a entender las colecciones, nosotros digitalizamos, pero la digitalizadora no se queda con el material porque no es, en principio, esa la idea. Ya nos gustaría ver en el futuro una manera de que esas colecciones terminaran donándose a una institución de archivo que tenga la posibilidad de conservarlas en condiciones. Nosotros les hemos dado unas nociones y lo que estamos es diciendo, como primera medida, para ver lo que hay, vamos a hacer una digitalización lo mejor que sepamos y lo mejor que podamos. Entonces está en función del tipo de soporte. 8 y pico es una empresa especializada en Madrid, especializadísima en digitalización de materiales cinematográficos de más o menos medio formato. O sea, ya me parece que llega hasta el 35, pero empezó, pues también le tenemos hecha la ficha. ¿Por qué? Porque al final nos hace falta relacionar, en este mundo de relaciones que se establece en la descripción archivística, nos hace falta relacionar el documento en concreto y la propia colección con un agente que es el agente 8 y pico, que es el que se ha encargado de la digitalización de ese material. Porque lo que también nosotros planteamos con este sistema es que conseguir. A todo esto decimos que esto es un trabajo en construcción y nosotros estamos para aprender y para ir mejorándolo siempre. Pero la idea es que también entendemos que somos un colectivo que puede ir cambiando, porque nosotros estamos aquí por amor al arte y entonces nunca se sabe qué es lo que puede pasar ni cómo nos pueden venir las circunstancias en la vida. Pero queremos crear un sistema de tal manera que ninguno tengamos que ser imprescindible. Y también hemos llegado a la conclusión que un sistema de descripción archivística y enseñar a todo el colectivo que en cada momento, es decir, en el momento de que se digitaliza, ya tenemos que tener la ficha de quién digitaliza. En el momento en el que se habla en el momento que ya se va a empezar a documentar una colección, tenemos que crear la ficha de la gente. Los lugares en los que estamos, los conceptos, los objetos, los acontecimientos. Atom tiene otra cosa muy interesante que está en la línea de lo que es el modelo conceptual y su implementación a través de la ontología RICO, que combina en el propio software, por un lado, las fichas descriptivas siguiendo las normas de descripción hasta ahora existentes, que son la ISAR y la ISAR, y luego también incluye la posibilidad de introducir sistemas de organización del conocimiento en el formato y exportarlos en el formato ESCOS, que como todos sabemos o estamos empezando a aprender, la verdad, es el formato que se está combinando para poder representar toda aquella parte del mundo y de la realidad que no es exactamente el documento, la entidad documento, pero que la necesitamos para poder de verdad describir todo el contexto todo el contexto que tiene relación y tiene interés para poder entender el documento. Bueno, pues el archivo Atom también tiene otra cosa muy interesante, que es que nos convertimos en proveedores de datos descriptivos, porque recoge el protocolo OAI-PMH, que es el protocolo de los archivos abiertos para recolección de metadatos. Ahora mismo, desde Atom, pues ahora mismo Atom está abierto y entonces da respuesta a todas las preguntas que plantea el protocolo, que es la pregunta de identificar, cuáles son los formatos de metadatos, cuándo son los listados y documentos, el listado de documentos y metadatos, y los hace, que es muy interesante, tanto en el formato codificado Dublin Core, que es uno de los específicos, y también lo hace en EAD, que eso es lo que más me ha gustado. Porque en este de aquí de abajo, en este del registro individual que pone abajo, realmente el registro individual hace referencia a la colección completa descrita en EAD. O sea, a todo lo que es la información, que es lo que pone aquí abajo, que se ve también fatal. Bueno, pues porque veáis un ejemplo.
Ay, Cierra, cierra. qué feo. Volvemos aquí. ¿Y qué ha sido? Ahí. Que le da donde no era. ¿Veis? Este sería... Bueno, yo quería poner el anterior. Ahora es el que tenemos, ¿no? Sí. Pues veis, este sería el formato, la exposición de... Este es el verbo identificar, es decir, que aquí ya nosotros con esto demostramos que nosotros estamos publicando en abierto, en el repositorio, es decir, que nosotros ya podemos, a partir de ahora, pues ya si nos constituimos de alguna manera, a la asociación le parece interesante, pues podríamos ya exportar, es decir, y convertirnos en proveedores de datos, cosa que ahora mismo Hispana está haciendo una campaña para que nos asociemos todos los que podamos. Con esto he terminado yo mi parte. El planteamiento un poco de final es que lo empezamos este proyecto con mucha ilusión porque nos parecía que era fundamentalmente por una cosa que ha dicho antes Isabel, y es porque nos encontrábamos en una situación en la que de pronto fundamentalmente por el gusto de sacar y por distintas motivaciones de unos y de otros, pero es un conjunto de personas que al final son profesionales muy distintos, pero que todas están mirando hacia la misma dirección. Y la conclusión, es decir, es muy bonito organizar un archivo, pero es mucho más bonito organizar un archivo y que le esté dando una visión a ese archivo a alguien que es un especialista en la producción audiovisual y que además es un guionista muy bueno y hace muy buenos programas, porque eso da lugar a unos nuevos documentos que también forman parte de la colección de la digitalizadora y incorporamos cada vez más material. Pero además lo que nos hemos dado cuenta es que estamos consiguiendo que la gente que estamos en la digitalizadora, empecemos a entender que lo de la descripción archivística es una cosa que nos viene bien a todos. Porque si nosotros tenemos que ir a ver a un señor que es del colectivo Poland, y el señor nos cuenta que en el colectivo Poland está formado por 3 señores que son de los años 70 y nosotros no los conocemos, pues, y nos vamos a hacer una ficha, pues ya el que va de todo lo que es el equipo de la digitalizadora, es decir, los espigadores, lo que os ha contado Isabel antes tan bonito, ¿no? Pues el que va, ya va con la ficha mental de lo que luego hay que rellenar en la ficha de descripción archivística de la digitalizadora. Y pobre del como no vaya, porque tiene que volver. Perdón. Bueno, esto ha sido mi parte. Y terminamos con un par de reflexiones. Bueno, el nombre de la iniciativa, la digitalizadora de la memoria colectiva, es algo así como una pretensión utópica imposible de alcanzar, pero ya la hemos hecho realidad en parcelas concretas y esta metodología funciona al completo o funciona por parte. No hay que comprar el paquete entero. Eso nos anima a seguir. Por otra parte, esto nos ha llevado a conocer el poder transformador que tienen los documentos para la sociedad actual, lo que sirve que ahora mismo, cuando actuamos en un barrio, por ejemplo, el hecho de que la gente del barrio sepa que en los años 70, en los años 80 había unión y esa unión colectiva con unos objetivos positivos llegaba a alcanzar y a lograrse, eso genera en nuestra sociedad algo que necesitamos mucho, que es creer en lo colectivo, en un momento en el que se tiende tanto a la individualidad. Los documentos tienen un valor emotivo que mueve la conciencia y genera cosas positivas, y lo hemos comprobado. Y finalmente, pues nosotras como archiveras, el realizar una práctica profesional en régimen de libertad y de creatividad, pues esto está muy bien, donde no hay procedimiento administrativo, no hay jerarquía, hay solo problemas concretos que hay que arreglar y trabajo, pero nada más, eso es muy placentero. Y nada, muchas gracias y... ¿Alguna pregunta? Sí, pregunta.
Ay, creo que tenemos 4 minutitos por si queréis hacernos alguna pregunta. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias porque me ha encantado vuestro proyecto. Como han dicho que hay que copiar, me encantaría tener la capacidad de copiarlo en mi ámbito. Yo trabajo en el Archivo de Comisiones Obreras de Castilla y León y nosotros trabajamos con Atom, que desde luego es una herramienta fantástica y maravillosa. Pero ayer planteaba que nos han surgido algunos retos relacionados con que finalmente tenemos que acceder al servidor. Que tampoco pasa nada, pero bueno, exige unos conocimientos o no. Es que al final si te aprendes los 4 comandos, pues te los aprendes y ya está. Lo que pasa es que hacer cosas así sin saber qué estás haciendo, pues es un poco inquietante en el mundo este del conocimiento. Entonces quería saber si vosotros habéis tenido esos mismos problemas, si habéis tenido que acceder en algún momento para subir objetos digitales masivamente, o lo habéis hecho de manera individualizada. Y luego, ¿cómo interacciona con el servidor de Internet Archives? No sé si es que tenéis el servidor de Atom en Internet Archives o qué. Y por lo demás, seguramente os escribiré o os llamaré en algún momento porque de verdad me ha encantado vuestro proyecto. Quisiera también no perder la ocasión de decir que el trabajo que estáis haciendo con respecto a la memoria colectiva es muy interesante. Que además haya aplicación desde la metodología archivística lo es también. Bueno, lo que acabáis de decir, que me ha fascinado, que me ha encantado y que soy fan. Pues muchas gracias. Mira, ¿te contesto yo? ¿Te contesto yo? Sí, sí. A mí me hizo mucha ilusión cuando te oí ayer porque conmigo se puso en contacto un compañero tuyo de Comisiones Obreras de Sevilla que montó el archivo en Atom. Y vino a Málaga y estuvimos hablando con el Servicio Central de Informática de la Universidad, total, que fue muy... y me gustó mucho. Y la verdad que me hubiera gustado verlo por aquí. En relación a lo que tú dices de lo de los comandos, que yo ayer me quedé con la idea, nosotros no lo hemos utilizado, pero no lo hemos utilizado por lo que acabo de contar, porque realmente es que no tenemos información para contar. Y luego porque Atom... Yo en mi trabajo en la Universidad de Málaga, que es el archivo fotográfico de la universidad, Atom es un poco rollo en el sentido de que si tú haces una descarga de información masiva, pero al final lo único que tienes en la ficha es el título y la fecha, pues luego tienes que rellenar toda la ficha a manopla dentro de Atom, pues tardas un verano. Entonces, ¿cómo? Lo que os he contado antes, al final son un montón de campos de información que yo no tenía tampoco en ningún sitio, pues al final a mí desde un punto de vista práctico me ha resultado más cómodo, es decir, creo un modelo en un reportaje o en una colección, creo un modelo con los datos y hago copio y pego una detrás de otra. Evidentemente es porque yo trabajo y nosotros estamos trabajando en la digitalizadora con archivos audiovisuales, que como todos sabéis se caracterizan porque no tienen ni una letra. Con lo cual, toda la información que nosotros queramos meterle ahí al asunto, pues hay que ponérsela a manopla. Y ayer, el primer día que estuvo el hacker, pues también nos dijo que él lo que sacaba en fin, si no hay información, hay que incluirla. Pero yo, mi opinión, que yo pensaba decir era, a mí no me preocupa lo de los comandos, porque yo creo que en el fondo Atom y en general todas las herramientas y con lo que vamos al mundo de los datos enlazados, los archiveros nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar en una hoja de texto plano. Realmente una de las razones más interesantes del Atom es que, por la que lo elegimos en el año 2011, es porque tú te vas a tu casa y que es lo del repositorio OAI, tú te vas a tu casa dándole a un botón y diciendo me he descargado en mi ordenador toda la colección con todos los datos y todos los enlaces, me las he descargado y la tengo en el escritorio. Porque es que en el fondo Atom es una interfaz de visualización. Yo creo que hay que conectarse por SSH cuando haga falta y yo no lo he hecho, yo no lo hago, pero vamos, yo sí entro al servidor pero no he hecho eso, ¿no? Y ya está. Y el Internet Archive, que me lo va a poner tú, ¿no? Venga, luego cuenta Isabel. A ver,
Es una historia muy bonita. Claro, todo esto nos dio mucho juego, porque pensamos, bueno, si montamos un Atom, vale, pero es que el problema de Atom es que como carguen los documentos, los objetos digitales y además contenido audiovisual, esto va a petar y nosotros no sabemos si vamos a durar un mes o 4 años o qué. Me la voy a interrumpir un poco. Nosotros, Atom no tendría por qué petar, eso no es así. El problema es que nosotros somos, con nuestra militancia de base, no tenemos recursos. Entonces, nosotros no podíamos... Una cosa es convencer a alguien para que te eche una mano y te instale Atom, y otra cosa es que le diga, no, es que tú me tienes que crear un servidor de todos los ficheros digitales. Y eso ya son palabras mayores, porque claro, son las digitalizaciones con calidad y la representación web. Y entonces, ¿ya tenemos Atom aquí? Claro. ¡Hala, qué bien! Mira, entonces tomamos una decisión que después nos dio mucha alegría cuando meses después vimos que la Universidad de Sevilla pues también había tomado esa decisión, que es tener las referencias en Atom y los objetos digitales en Internet Archive, de modo que se enlaza con una URL y no hay... se integran las dos plataformas sin problema. Y la historia es que Internet Archive, como nosotros lo utilizamos como eso, para tener las copias de los ficheros digitales y que la digitalizadora no tenga ese problema de tener que almacenar esos archivos. El propio Internet Archive hace una copia en formato de visualización de pantalla y nosotros lo que hacemos, que era lo que yo iba a enseñar aquí, lo que hacemos, a ver si conseguimos verlo, es esto. La fotografía que habéis visto antes es una engañifa, porque no tenemos cargado, que eso sí os lo quiero contar. Atom, nosotros tenemos aquí en la digitalizadora la última versión de Atom, que es la 2.7.1. Y es muy estupenda porque los vídeos, pero tiene ahora mismo un problema que me han dicho que para la próxima lo mismo nos lo arreglan, los de Atom de Canadá, y es que te obliga a a hacer una copia en calidad web, o sea, en esta que estamos viendo, y que se quede dentro de Atom. Claro, eso ya rompía la filosofía nuestra, entonces hemos hecho un apaño y realmente solo estamos poniendo una imagen de referencia para no cargar el servidor, que eso lo hemos hecho siempre, y enlazamos. Estamos viendo ahora mismo el vídeo en Internet Archive. Finish. Bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, aquí por correo electrónico, estamos en abierto, lo que queráis. Y para replicar esta experiencia, a quien se anime, esto es un grupo abierto, quien se quiera arrimar estará muy bienvenido. Bueno.